César Millán cruzó la frontera de Estados Unidos cargando poco más de $100, sin poder hablar inglés y armado únicamente con un sueño imposible. 15 años después, se había convertido en el adiestrador de perros más reconocido del mundo, un fenómeno televisivo global cuya tranquila presencia transformó a los perros asustados e inspiró a millones de dueños. Luego, casi tan rápido como su imperio había surgido todo a su alrededor, comenzó a colapsar. En tan solo unos años, el programa de televisión que lo había convertido en un nombre familiar desapareció. Su matrimonio de 16 años llegó a su fin y el peso emocional de esas pérdidas lo llevó al borde de una oscuridad que nunca imaginó que enfrentaría. Mucha gente supuso que la historia terminaba ahí. Creían que el ascenso había sido extraordinario, pero la caída era permanente. Lo que casi nadie se dio cuenta fue que el capítulo más importante de la vida de César Millán ni siquiera había comenzado. Esta es la historia de una pérdida devastadora, una supervivencia dolorosa, y el camino extraordinario que poco a poco lo llevó de regreso a su propósito. Los años que rodearon el final de Dog Whisperer se convirtieron en el período más doloroso que César jamás había experimentado. En la cima de su éxito, cuando millones de espectadores veían confianza y control cada semana en la televisión, su mundo privado se estaba desmoronando silenciosamente, de maneras que casi nadie podía ver. La imagen del entrenador tranquilo y sereno contrastaba marcadamente con la del hombre detrás de las cámaras que luchaba por mantener su propia vida en orden, mientras todo lo que valoraba parecía desaparecer pieza a pieza. La fama no pudo protegerlo del dolor y el éxito no le ofreció protección contra el dolor. A veces el foco público más brillante oculta el sufrimiento privado más profundo. El primer golpe devastador llegó en febrero de 2010, cuando falleció papá, el querido pitbull de César. Para los espectadores ocasionales, papá era simplemente el perro leal que aparecía junto a César episodio tras episodio, pero los fans de toda la vida comprendieron que representaba algo mucho más grande. Papá se había convertido en el compañero más cercano de César, su compañero de enseñanza, y en muchos sentidos el símbolo viviente de la filosofía que había construido toda su carrera. Cada lección sobre confianza, equilibrio y energía tranquila parecía estar relacionada con ese extraordinario perro. Perder a papá no fue simplemente perder una mascota. Se sintió como perder a un amigo de confianza que había caminado a su lado en cada hito importante de su trayectoria profesional, dejando atrás un vacío que las palabras apenas podían describir. Solo unos meses después de esa desgarradora pérdida, se desarrolló otro capítulo devastador. La esposa de César Ilusión solicitó el divorcio después de 16 años de matrimonio, poniendo fin a una sociedad que había dado forma a casi todos los aspectos de su vida. Para el mundo exterior, ella parecía ser su esposa, pero detrás de puertas cerradas había sido mucho más que eso. Ella ayudó a administrar el negocio, apoyó el creciente imperio televisivo y silenciosamente asumió responsabilidades que permitieron a César concentrarse en el trabajo que el público admiraba. Cuando terminó el matrimonio, no estaba simplemente perdiendo una relación. Estaba perdiendo a la persona que había estado a su lado mientras construía su sueño desde cero. El daño emocional se volvió abrumador. Más tarde César admitió que se sentía completamente derrotado, consumido por un insoportable sentimiento de culpa, fracaso y decepción. Cada dirección que miraba parecía recordarle algo que había perdido. La confianza que el público admiraba en la televisión ya no existía cuando las cámaras dejaron de grabar. En lo más profundo de su ser, alcanzó lo que más tarde describiría como el punto emocional y psicológico más bajo de toda su vida, un lugar donde la esperanza misma parecía casi imposible de encontrar. Lo que el público no sabía durante esos meses difíciles
fue que el dolor finalmente se volvió tan intenso que lo empujó a una batalla aún más oscura. Incapaz de hacer frente al abrumador peso emocional que lo rodeaba, César recurrió a las drogas mientras intentaba desesperadamente adormecer los sentimientos que ya no podía controlar. El hombre que había pasado años enseñando a otros sobre la calma y el equilibrio emocional se encontró atrapado en una tormenta dentro de su propia mente. Su lucha casi le cuesta la vida, recordando a todos que incluso las figuras públicas más fuertes pueden enfrentar batallas privadas que permanecen completamente invisibles hasta que es casi demasiado tarde. Contra todo instinto que le decía que desapareciera, César se obligó a volver a trabajar. Las cámaras de televisión estaban esperando, el programa de producción seguía avanzando y el público todavía esperaba al confiado encantador de perros que siempre habían conocido. Regresó a filmar una temporada más a pesar de cargar con un dolor que nunca lo abandonó, decidido a seguir adelante, a pesar de que cada día requería un esfuerzo emocional extraordinario. Los espectadores vieron otra temporada exitosa en televisión, pero muy pocos reconocieron cuánto dolor personal había detrás de cada episodio que se transmitía. Luego llegó otra aplastante decepción. En 2012 National Geographic canceló oficialmente Dog Whisperer, poniendo fin a la serie que había transformado a César Millán en una de las personalidades televisivas más reconocidas del mundo. 9 años de trabajo incansable, dedicación y perseverancia llegaron repentinamente a su fin. En aproximadamente 2 años había perdido a papá, su matrimonio y el programa de televisión que había definido su carrera. 3 pérdidas enormes se produjeron casi consecutivas, creando una secuencia de angustia que habría convencido a muchas personas de marcharse para siempre. La mayoría de la gente habría aceptado la derrota después de experimentar tanta devastación en tan poco tiempo. Habrían permitido que esas pérdidas definieran el resto de sus vidas. César consideró esa posibilidad él mismo, preguntándose si todo lo que había construido durante décadas finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, en algún lugar debajo del cansancio y el dolor, otra parte de él se negaba a rendirse por completo. Para entender por qué encontró la fuerza para continuar, hay que volver al principio de su historia, mucho antes de que las cámaras de televisión, los libros más vendidos y la fama internacional entraran en escena. Mucho antes de que el mundo lo conociera como el encantador de perros, él era simplemente un niño que crecía en el campo rural de Sinaloa, México. En su barrio la gente lo llamaba el perrero, que se traduce como el niño perro. El apodo nunca tuvo la intención de ser halagador o dramático. Simplemente reflejaba una realidad inusual que todos a su alrededor notaron. Dondequiera que caminaba el joven César, los perros parecían naturalmente atraídos hacia él. Los perros callejeros, los perros de granja, los animales nerviosos e incluso los perros difíciles que evitaban a los demás, de alguna manera se sentían cómodos siguiéndolo, como si reconocieran algo familiar en su tranquila presencia. La vida en la finca de su abuelo Teodoro era sencilla y a menudo difícil. La familia tenía muy poco dinero, y el lujo era algo que nunca esperaron. Lo que sí tuvo César fue tiempo ilimitado al aire libre, rodeado de animales, y un abuelo que le enseñó a observar la naturaleza en lugar de intentar dominarla. En lugar de obligar a los animales a obedecer por miedo, aprendió a respetar sus instintos y comprender su comportamiento. Esas primeras lecciones moldearon silenciosamente la filosofía que eventualmente influiría en millones de dueños de perros en todo el mundo, aunque nadie en esa pequeña granja podría haber imaginado a dónde conducirían. Cuando llegó a la adolescencia, César ya había formado un sueño extraordinario. Quería convertirse en entrenador de animales de Hollywood, una meta que parecía casi imposible para un niño que crecía en una zona rural de México con oportunidades limitadas.
El sueño carecía de una hoja de ruta detallada, pero el destino seguía perfectamente claro en su mente. No sabía exactamente cómo llegaría hasta allí, solo que de alguna manera lo haría. Entre él y ese futuro, había un enorme obstáculo: la frontera de Estados Unidos. Después de años de esperar una oportunidad, César finalmente cruzó a los Estados Unidos a la edad de 21 años. El viaje en sí conllevaba riesgos aterradores que luego discutiría abiertamente. Durante una aparición en Red Table Talk, explicó que el guía en el que confiaba su vida podría ver a Tutti y haberlo traicionado con la misma facilidad. Las historias de migrantes que desaparecían para siempre eran trágicamente comunes, y él sabía que los peligros eran reales. Sin embargo, entregó sus últimos $100, puso su futuro en manos de un extraño, y entró en una completa incertidumbre porque renunciar a su sueño le resultaba aún más aterrador que cruzar la frontera. La realidad que le esperaba en Estados Unidos no se parecía en nada al sueño que había imaginado. Durante meses vivió sin un hogar permanente, durmiendo bajo pasos elevados de autopistas y aceptando cualquier trabajo temporal que pudiera encontrar simplemente para sobrevivir. Casi no hablaba inglés, no poseía conexiones profesionales y tenía poca idea de cómo construiría el futuro que imaginaba. Cada día se convirtió en una lucha por comida-refugio y otra oportunidad de seguir adelante. Sin embargo, incluso durante esos meses desesperados, se negó a abandonar la creencia de que de alguna manera su comprensión de los perros eventualmente le abriría una puerta. Esa oportunidad finalmente apareció en una peluquería canina de San Diego. El trabajo en sí era normal, pero rápidamente algo extraordinario se hizo evidente. Los perros, que permanecían ansiosos con otras personas, se relajaban constantemente en presencia de César. Los clientes comenzaron a notar la diferencia y pronto comenzaron a preguntarle si podía hacer algo más que simplemente ayudar a cuidar a sus mascotas. Querían que él los entrenara. Sin darse cuenta, César había descubierto la base sobre la que se construiría toda su futura carrera. A medida que su confianza creció, César ahorró suficiente dinero para comprar una camioneta y mudarse a Los Ángeles. Desde ese vehículo lanzó un negocio móvil de paseo de perros como nunca antes se había visto. Los vecinos se acostumbraron a ver a un hombre en patines, deslizándose por las calles de la ciudad, seguido en perfecta armonía por una ordenada jauría de perros. La vista inusual atrajo la atención donde quiera que fuera, y poco a poco su reputación continuó creciendo a través del boca a boca en lugar de publicidad costosa o respaldo de celebridades. En 1998, César abrió el Centro de Psicología Canina en el centro sur de Los Ángeles, creando un hogar permanente para los métodos que había dedicado años a desarrollar. Su creciente éxito finalmente llamó la atención de los periodistas y en 2002, Los Angeles Times publicó un artículo sobre su trabajo. Ese artículo se convirtió en el gran avance que lo introdujo en la industria de la televisión. 2 años después, National Geographic le ofreció la oportunidad que transformaría su vida para siempre. Dog Whisperer se estrenó en 2004, convirtiendo al inmigrante que alguna vez había dormido debajo de los puentes de la autopista en uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Debido a que César ya había construido su vida una vez a partir de casi la nada, entendió algo que muchas personas pasaron por alto después de la cancelación de Dog Whisperer. Había sobrevivido empezando de nuevo antes. Aunque perder el programa fue desgarrador, se negó a creer que representara el final de su viaje. En lugar de aferrarse a lo que había desaparecido, se centró en crear algo completamente nuevo. Su objetivo ya no era simplemente recuperar lo que había perdido, sino reinventarse para convertirse en alguien más fuerte, más sabio e incluso más resistente que antes. Se convirtió en una historia de redención que recibió mucha menos atención que su ascenso a la fama, pero en última instancia puede ser el capítulo más inspirador de todos. Su reinvención comenzó de forma inesperada.
En lugar de depender completamente de otra cadena de televisión, César llevó sus conocimientos directamente al público, a través de giras en vivo. No se trataba de producciones televisivas cuidadosamente editadas, ni de apariciones promocionales llenas de momentos guionados. Cada actuación mostraba perros rescatados reales de refugios locales frente a miles de espectadores, sin segundas tomas, sin trucos de cámara y sin oportunidad de ocultar errores. La audiencia observó cómo se desarrollaba cada decisión en tiempo real, preguntándose si las técnicas que habían fascinado a los televidentes realmente funcionarían sin la red de seguridad de la edición. Noche tras noche, César demostró que sí. Más importante aún, el formato en vivo le permitió compartir ideas que la televisión rara vez tuvo tiempo de explorar. Habló no solo del comportamiento canino, sino también de la psicología humana, el equilibrio emocional, el liderazgo y la relación entre las personas y los animales que amaban. A menudo explicaba que una transformación significativa siempre comienza con el ser humano y no con el perro. Verlo comunicar esas ideas sin guiones ni atajos de producción convenció a muchos miembros de la audiencia de que lo que habían admirado en la televisión era genuino desde el principio. Para César Millán, reconstruir su vida nunca fue regresar al pasado. Se trataba de demostrar que el propósito, la resiliencia y la esperanza podían sobrevivir incluso después de que todo lo demás hubiera sido despojado. También señaló algo importante sobre qué perros eligió para entrenar en la gira. Como muchos espectadores señalaron, siempre usó perros de refugio no porque fuera más barato o porque fuera más fácil. Más bien fue porque, como él dijo a algunas personas, creen que hay algo mal con estos perros. Nunca lo interpretan como que un humano se rinda con el perro. Entonces, frente a una audiencia en vivo, viendo cómo un perro de refugio se transforma en tiempo real, esa interpretación se vuelve imposible de sostener. Estas actuaciones tuvieron tan buenos resultados que Nat Geo Wild volvió a llamarlo y le ofreció un nuevo espectáculo en 2014. Esta vez, sin embargo, iba a ser un poco diferente. Sacer 911 se construyó en torno a una categoría específica de perros. Estos animales eran del tipo que habían entrado en lo que Sacer llamó la zona roja, un estado de comportamiento donde el riesgo de lesiones graves a humanos u otros animales era inmediato. No se trataba de casos de saltar sobre muebles o tirar de correas. Se trataba de perros que los tribunales, los propietarios o los familiares estaban a punto de sacrificar. El programa duró 3 temporadas, no porque a la gente o a la cadena no les gustara, sino por las controversias que surgieron. Estas controversias más importantes no se parecían a nada que Sacer hubiera experimentado jamás. Por ejemplo, en 2016, hace aproximadamente una década, se emitió un episodio viral que lo perseguiría hasta el día de hoy. Un perro entrenado en el set atacó a un cerdo. El contacto fue real, la herida fue real, y dependiendo de quién estuviera mirando, la respuesta de Sacer al altercado varió desde una intervención profesional hasta una agresión alarmante. Más personas se inclinaron por el lado negativo, hasta el punto de que la Sociedad Veterinaria Estadounidense de Comportamiento Animal publicó un documento de posición formal. La American Humane Society también emitió una declaración contra el método de entrenamiento y disciplina animal de Sacer. Sacer, que había crecido con perros toda su vida, no estaba de acuerdo. La reacción fue inmediata, hasta el punto de que una colega entrenadora de perros y examiga íntima suya le dijo al Denver Post que deseaba que Sacer estuviera de acuerdo con la postura real de la ciencia del comportamiento sobre su supuesto comportamiento. Dijo que incluso el fundador de la teoría de la dominancia ahora no estaba de acuerdo con los métodos de Sacer. Los fanáticos más nuevos descubrieron rápidamente que esta crítica no era nada nuevo. Los métodos de entrenamiento de Sacer a menudo incluían collares de púas, corrección física y el marco de dominancia. Estos métodos habían sido denunciados por los conductistas animales durante años. El único problema
era que no tenían una escena específica que hubiera demostrado sus mayores preocupaciones a la vez hasta ahora. Los principales científicos animales se habían alejado de la teoría de la dominancia y se habían inclinado más hacia el refuerzo positivo durante más de una década. Pero para él y sus seguidores, lo único que los científicos y críticos tenían a su favor era la investigación. Él, sin embargo, obtuvo los resultados que la gente vio en sus pantallas, en sus propios hogares y con sus propios perros. Algunas de estas personas lo llamaron Azet, hacedor de milagros. Otros dijeron que salvó sus matrimonios gracias a su trabajo. Todos insistieron en que él sabía lo que estaba haciendo, a diferencia de muchos pretendientes. Parecía que las críticas de la comunidad científica y la adoración del público existían en universos completamente paralelos y ninguno reconocía al otro. Esa división sigue ahí, y comprender estas opiniones explica fácilmente todo lo que vino después. El pleito y la mujer que lo cambió todo. Antes de que la reinvención pudiera afianzarse por completo, sucedieron dos cosas que la mayor parte de la cobertura enterró o omitió por completo. El primero fue un pleito. Según TMZ, una gimnasta llamada Lydia Matis, hija de uno de los empleados de Sather, visitó a su madre en el trabajo y fue mordida por Junior, el pitbull de Sather, que deambulaba por la propiedad sin correa. La acusación resultó cierta verificada por la mordida real en su pantorrilla izquierda. Afirmó que fue lo suficientemente grave como para dañar permanentemente su carrera atlética, hasta el punto de que puso fin a su carrera como gimnasta competitiva. La demanda contenía un detalle que provocó un frenesí en Internet. Matis alegó que Junior tenía un historial documentado de comportamiento peligroso, específicamente que el perro había matado previamente a uno de los perros de Queen Latifah, en el Centro de Psicología Canina, en Santa Clarita. La acusación afirmaba además que Sather había ordenado al personal que le mintiera al rapero, diciéndole que el perro fue atropellado por un coche. Los representantes de Sather calificaron la afirmación como una mentira descarada. El juicio estaba previsto para agosto de 2022, pero Sather llegó a un acuerdo en privado o antes de llegar a la sala del tribunal. La segunda cosa que sucedió durante este período no atrajo tanta atención, sin embargo importó más que cualquier otra cosa antes. Algún tiempo después del divorcio de Illusion Sacher, comenzó a salir con una mujer llamada Yahir Adar. Ella era actriz. Según él mismo, ella entró en su vida durante el período en que aún estaba en reconstrucción. Todavía estaba descubriendo quién era sin el espectáculo el matrimonio y la estructura que desde entonces había definido su vida adulta. Sather Milan le propuso matrimonio en Grecia en la Acrópolis de Atenas en 2016. La publicación de Instagram que escribió después es inusualmente abierta para un hombre que protege su vida personal. Compartió que siempre supo que quería a alguien con quien compartir su vida que fuera dulce, aventurero, honesto y cariñoso. Dijo que obtuvo más que eso. En sus palabras, ella nos apoya muchísimo a toda mi familia y a mí, y ama a los perros. Mantuvieron la boda en privado tan privado que el mundo descubrió que se había casado casi por accidente. La forma en que el mundo supo que se había vuelto a casar fue en un episodio de Really Famous de 2021, donde Sather lo confirmó por primera vez como una parte, y el presentador tuvo que mirarlo 2 veces. Sin embargo, no fue la única relación de su pasado que resurgió con más peso del que la gente esperaba. Jada Pinkett Smith se ha acreditado públicamente por haber ayudado a lanzar la carrera de Sather Milan en Los Ángeles. En un episodio de su programa Red Table Talk, los dos se sentaron uno frente al otro y recorrieron la historia. Cuando Sather llegó por primera vez a la ciudad después de cruzar la frontera, Jada fue una de las primeras celebridades en contratarlo. Ella fue más allá y reveló que contrató a un tutor para que él pudiera aprender inglés. Lo que ese episodio también dejó en claro es cuánto le costó realmente cruzar la frontera.
No endulzó nada cuando describió el cruce desde el contrabandista, el dinero entregado hasta la posibilidad muy real de no llegar nunca al otro lado. Explicó que las personas en su posición podrían ser vendidas o asesinadas para obtener sus órganos por las mismas personas en las que confiaban para sacarlos adelante. Y sin embargo le dio a ese guía hasta el último dólar que tenía, y le confió su vida a un completo extraño en la oscuridad. El hombre que más tarde se haría famoso por leer la energía en una habitación alguna vez, no tenía nada en qué confiar más que la fe ciega en que la persona que estaba a su lado en la oscuridad no le quería hacer daño. Sus críticos nunca han incluido eso en su juicio sobre él. Muchos fanáticos argumentan que probablemente debería hacerlo. Defienden lo que él representa a alguien que llegó a este país sin dinero, sin idioma y sin red, y construyó algo que sobrevivió a su propio programa. El Centro de Psicología Canina en sí es parte de esa historia en formas que el Dog Whisperer original nunca exploró por completo. Lo que comenzó como un sueño en el centro sur de Los Ángeles, como un tipo con una camioneta y una jauría de perros, ahora se ha convertido en un rancho de 43 acres en las colinas de Santa Clarita, con senderos, una piscina, una perrera completa y animales de granja. Y eso sirvió de base para su siguiente proyecto, el Legacy Project. En 2015, aproximadamente un año antes de las demandas, la controversia sobre los cerdos y el segundo matrimonio Seiser había hecho un movimiento que nadie vio venir. Para sorpresa de todos, Sather Milan lanzó un programa infantil en Nickelodeon. Matt y Staff se desarrolló en una escuela de perros ficticia. Protagonizó a su hijo Calvin como el maestro. Fue producida por Sid y Marty Krofft, el legendario equipo detrás de H. Error, Pumab y Staff y Land of the Lost, y combinaba perros reales con marionetas al estilo de Barrio Sésamo en un formato diseñado para niños en edad preescolar. Sather logró esto con un único objetivo en mente: enseñar a los niños cómo estar cerca de los perros mucho antes de que desarrollen miedo o no comprendan a los animales. En su opinión, no hacerlo significaría que las razas de perros más agresivas de la próxima generación podrían nunca existir. Prevención en lugar de corrección, como él diría. En cuanto a Marty Krofft, les dijo a los adictos al mundo del espectáculo que la combinación del talento de Milán, los cachorros y los títeres dieron como resultado algo genuinamente diferente. Sintieron que Matt y Staff sería un programa único que podría llegar a un público que nunca había visto el original Dog Whisperer. Sin embargo, eso no era todo lo que Sather tenía a su favor. El mismo año en que se emitió el programa infantil, ya había comenzado a escribir un libro, y 2 años después, en 2017, se lanzó Lessons from the Pack, de Sather Milan, escrito junto a Melissa Joe Pelletier. El contenido del libro tenía menos que ver con el adiestramiento canino, y más sobre el modelo de los perros para los humanos y lo que podemos aprender sobre ellos. Entre los temas demostrados se encuentran la capacidad de vivir el momento, resolver conflictos sin guardar rencor y mantener el orden social a través del respeto en lugar del miedo. Como dijo Sather a Hollywood Soapbox, los perros no son solo nuestros compañeros. Son nuestros mejores maestros y también pueden ser nuestros mejores sanadores. También en 2017 él y su hijo Andre lanzaron Dog Nation de Sather Milan en Nat Geo Wild. El programa viajó por todo el país contando historias sobre comunidades transformadas por perros. Andre se encargó del lado de las redes sociales. Le dijo a Fox Business que su padre le enseñó que una marca debe construirse en torno al legado, no solo a un producto. Tendría que encontrar la pasión, construir a partir de ahí y dejar que afecte a las personas a largo plazo. Dog Nation emitió 8 episodios breves pero suficientes para ganar una nominación de los premios de la Fundación Imogen al mejor programa de variedades o telerrealidad. Luego, en 2021, regresó el programa que cambió la trayectoria. Sather Milan Better, Human Better Dog, se estrenó en National Geographic
El título decía hacia dónde apuntaba toda su carrera. Para él se trataba simplemente de arreglar perros, porque la relación entre perros y humanos es un trato bidireccional. Cuando el perro cambia, el humano cambia, y después ninguno de los dos es el mismo. Operando bajo esta filosofía, el programa obtuvo 3 nominaciones al Emmy y se emitió en más de 120 países. Sather le dijo a AB7 que cuando era el susurrador de perros, la gente pensaba que era solo un tipo el que tenía esta magia, pero él cree que todos tenemos la magia. Este programa duró 4 temporadas, antes de que Disney Plus lo eliminara silenciosamente, junto con docenas de otros títulos sin anuncio ni explicación. Un programa que transmite activamente nuevos episodios durante un año, con una alta participación y que es invisible en la plataforma al siguiente. Una de las muchas desventajas de los servicios de streaming en la actualidad, pero no vayamos más allá del tema de este vídeo. A pesar de esto, la cadena no se había alejado y, a mediados de 2024, National Geographic, para sorpresa de todos, anunció que traería de regreso a Better Human, Better Dog para una 5ª temporada. La cadena celebró esa temporada como el comienzo del 20º año de Sather Milan en televisión. Había recorrido un largo camino desde un hombre que dormía bajo una autopista de Los Ángeles, sin hablar inglés y sin perspectivas. La 5ª temporada introdujo una nueva faceta. Sather, esta vez, fue el casamentero. En lugar de llegar a una casa donde las cosas ya habían salido mal, comenzó a emparejar familias adoptivas con perros antes de la adopción. La idea era que ser la pareja adecuada podría evitar la crisis por completo. La misma filosofía que Chucho y esas cosas, pero esta vez aplicada a los adultos. Prevención sobre corrección, como dijo una vez más. Cuando termina el día en la red se dirige directamente a su audiencia. Ahora publica clips en Instagram y los sube a un canal de YouTube con vídeos breves de formación que no requieren un acuerdo de producción ni la continua buena voluntad de una plataforma de streaming para llegar a la gente. Irónicamente, el mismo hombre que necesitaba que Jada Pinkett Smith lo ayudara a encontrar un tutor de inglés, ahora publica directamente para millones de seguidores en varios idiomas. La era de los susurradores de perros terminó en 2012. Lo que vino después ha durado más. Sather Milan sigue aquí. Sigue siendo relevante y no irá a ninguna parte. Hablemos más en los comentarios a continuación. ¿Eres fanático de Sather? ¿Cómo te ha impactado su trabajo? Si no es así, exprese también sus inquietudes. También nos encantaría escuchar tu opinión. Si te ha gustado, considera darle me gusta y suscribirte. Haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Tú también lo disfrutarás. Hasta la próxima, cuídense.